La conciencia sucumbe muy fácilmente a influencias inconscientes, ya que éstas son a menudo más verdaderas y sabias que nuestro consciente. También sucede con frecuencia que los motivos inconscientes anulan nuestras decisiones, especialmente en asuntos de vital importancia. Muchas personas tienden a socavar sus propias agendas para su frustración. Y, desconcertadas, se encuentran tomando decisiones irracionales, experimentando bloqueos mentales e incluso dolencias físicas que paralizan sus planes. Es como si una fuerza misteriosa tomara el control alejándolas de las metas que han determinado lograr. Y, por lo tanto, plagadas de un autosabotaje continuo, estas personas parecieran nunca llegar a donde quieren estar. Pero, ¿por qué nos autosaboteamos? ¿Cómo es que arruinamos nuestros propios planes sin ninguna buena razón? El médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo Carl Gustav Jung descubrió respuestas plausibles a estas preguntas al tomar conciencia de una parte de la psique a la que llamó la sombra. Podemos ver la sombra como un contenedor psicológico dentro del reino del inconsciente. En este lugar oscuro donde la luz de nuestra conciencia no llega, almacenamos entre muchas otras cosas rasgos esenciales de nuestro verdadero ser que en algún momento sentimos fueron rechazados por nuestros padres, familiares o la sociedad, sobre todo a una temprana edad, provocando sentimientos de vergüenza y culpa. Estos sentimientos tan profundos están conectados a un mecanismo de defensa muy antiguo que lo que buscaba era la supervivencia. Hay que recordar que durante muchos años nuestros ancestros, si eran rechazados o separados de la manada, morían. Este mecanismo, aunque no está actualizado, sigue activo y actúa modificando nuestro comportamiento para que nuestros padres nos acepten y para encajar socialmente, llevándonos a evitar o negar esas partes de nosotros mismos, reprimiéndolas y dejándolas inaccesibles, guardadas en el inconsciente. En la adolescencia, se activan otros mecanismos creando estrategias de defensa psicológica para proteger nuestra autoimagen o nuestra identidad percibida. Nos aferramos a una imagen idealizada de nosotros mismos y rechazamos cualquier cosa que la contradiga, incluso si es una parte natural y legítima de nuestro ser esencial. Este proceso de rechazo y represión puede llevar a una desconexión mayor con nosotros mismos y a la fragmentación de nuestra identidad, dejando más partes importantes de nuestro ser en la sombra. El concepto de la sombra, cuando se percibe como algo inherentemente maligno o negativo dentro de nosotros mismos, puede causar confusión. Jung introdujo el concepto de la sombra como una parte esencial de nuestra psique que guarda en el inconsciente entre muchas cosas, aspectos de nosotros mismos, que normalmente inconscientemente reprimimos, negamos o no reconocemos como propios. La sombra no es ampliamente una acumulación de aspectos oscuros o malévolos de nuestra personalidad, sino más bien una parte integral y multifacética de nuestra totalidad psicológica. La interpretación errónea de la sombra como algo exclusivamente malvado puede llevar a una demonización de ciertos aspectos de nuestra experiencia humana. Esto puede generar culpa, vergüenza o miedo hacia esos aspectos, lo que a su vez refuerza la tendencia a reprimirlos o negarlos aún más. Esta dinámica puede crear una división interna y un conflicto psicológico, ya que nos vemos obligados a mantener una fachada irreal construida en base a una falsa perfección determinada por una sociedad, negando nuestra humanidad más profunda y auténtica. Es importante comprender que la sombra no es lo negativo o malo, sino que también puede contener aspectos positivos y deseables. Por ejemplo, nuestras habilidades creativas, impulsos instintivos saludables o emociones genuinas pueden estar enterradas en la sombra. Al abrazar y explorar esta parte de nuestro ser de manera compasiva y sin juicio, podemos integrar aspectos olvidados y alcanzar una mayor plenitud en nuestra vida. Es bueno ver el concepto de la sombra como un cuarto oscuro donde no entra la luz, un cuarto donde se guardan, por ejemplo, partes de nuestra personalidad que sentimos fueron rechazadas. Eso no quiere decir que esas partes de nuestra personalidad sean siempre oscuras o malas, simplemente se guardaron en un lugar donde no entra la luz.
En el momento que esas partes de nuestra personalidad se saquen de ese cuarto, van a tener luz de nuevo, vamos a ser conscientes de ellas. Lo complicado de un camino espiritual es conseguir saber qué hay en ese cuarto oscuro, porque para saber qué hay, primero hay que abrir la puerta o las puertas, que normalmente están llenas de candados e incluso guardianes. Neurológicamente, estos candados y guardianes son las neuronas de extinción, los mecanismos de reconfiguración de memoria, la memoria selectiva, etc. Una vez que se consigue pasar los guardianes y abrir todos los candados, sigue la aventura de entrar. Esta aventura está muy bien explicada en la versión de Walt Disney de Alicia en el País de las Maravillas. Pero ese es tema de otro vídeo. Es fundamental reinterpretar el concepto de la sombra como una oportunidad para la autoexploración y crecimiento personal en lugar de temerla o demonizarla. Al reconocer y aceptar nuestra sombra como una parte natural y necesaria de nuestra psique, podemos iniciar un proceso de integración y autorrealización. Mucho del trabajo que se hace en las escuelas gnósticas es rescatar partes de nuestra verdadera esencia que están en la sombra para poder integrarlas de nuevo. Muchos cuentos infantiles narran este proceso simbólicamente, donde la princesa prisionera simboliza una parte de nuestro ser esencial que está en la sombra, en el inconsciente. Esta princesa normalmente está custodiada por un dragón o por una madrastra que simbolizan lo que Jung llamaba persona, en otras palabras, la falsa personalidad en uno que ha tomado el control del reino. El reino simboliza nuestro ser. En el cuarto camino, la falsa personalidad es una personalidad condicionada y adoctrinada principalmente por culpa, vergüenza y miedo. Es por eso que normalmente este reino carece del verdadero rey, símbolo de la conciencia suprema o el yo superior. El príncipe simboliza la otra parte de nuestro ser esencial que está en el consciente. Si viste armadura, esta representa una personalidad sana que no interfiere con nuestra parte esencial, sino que la protege, como señala San Pablo. El caballero armado se aísla del mundo circundante y cada pieza de su armadura, según la parte del cuerpo que protege, recibe un simbolismo adicional derivado de lo anatómico. La armadura, a la vez que es una defensa, es una transfiguración del cuerpo, una metalización ligada al simbolismo de los metales como el esplendor, duración, brillo, etc. Normalmente, al final de esta aventura, estas dos partes se unen de nuevo, recobrando el reinado y la paz. Estos cuentos son un recordatorio del verdadero camino espiritual, que es la integración armónica de todas nuestras partes permitiéndonos ser uno. O como decía Gurdjieff, ser yo, refiriéndose al estado que se consigue como resultado de todos los esfuerzos. Es importante trabajar en todos estos aspectos para no vivir fragmentado. Esta fragmentación es una diversidad gradiente, que puede ir desde la persona que es consciente de que se comporta de una manera en el trabajo, y en su casa es otra persona completamente diferente, hasta una patología de múltiples personalidades. Al final, lo más sano es lo que más se acerca en el espectro a una personalidad unificada creada en base al ser esencial, que es la armadura del guerrero. El autosabotaje puede ser producto de estas múltiples personalidades. Por ejemplo, de niños sentimos que nuestros padres rechazan una parte de nosotros, inconscientemente nos fragmentamos y guardamos en la sombra esa parte no aceptada. Esa parte fragmentada es como si cobrara una vida independiente, y aunque esté en el inconsciente, sigue teniendo el poder de controlar nuestras acciones. Muchas veces, esa parte tiene una agenda completamente diferente a la personalidad que está en el consciente, interfiriendo con ella. Esa es la razón por la que queremos hacer algo, pero al final hacemos algo completamente diferente, o hacemos algo de lo que nos arrepentimos porque honestamente no queríamos hacerlo. Estos procesos de la psique no son para justificarnos, sino para reconocerlos, aceptarlos y obrar en consecuencia, haciéndonos responsables de la totalidad de nuestro ser. Es bueno tener esta información,
porque si hacemos algo que no queríamos hacer, en vez de mentirnos, justificarnos o echarle la culpa a alguien o algo, podemos preguntarnos, ¿qué parte de mí, que está en la sombra, tomó el control de mis actos y me hizo hacer eso que no quería hacer? Muchas sustancias, como el alcohol, tienen la capacidad de quitarle poder a las personalidades, o como les llamaba Gurdjieff, a los yoes, que están en el consciente teóricamente en control, dejando a los yoes que están en la sombra libres, haciendo que nuestro comportamiento sea algo completamente diferente a la ilusión que tenemos de nosotros mismos. Normalmente, culpamos a la substancia, pero no es así. Si fuera la substancia, matemáticamente todos los que la consumieran actuarían de la misma manera. El alcohol altera y afecta al cerebro de todos de una manera similar, pero el comportamiento de uno al estar intoxicado es muy personal. No se necesita estar intoxicado para tener estas experiencias con nuestros múltiples yoes. Basta ir a casa de nuestros padres. Si estamos en autoobservación, vamos a ver cómo de inmediato salen yoes que normalmente están en la sombra. Por eso es común que la primera vez que nuestras parejas van a una comida con nuestra familia se sorprendan con actitudes que nunca habían visto en nosotros. En ese ambiente, van a salir partes de nuestra personalidad que nunca mostramos. El Dr. Murray Stein escribió lo siguiente sobre lo que Jung llamó complejos y la naturaleza saboteadora. Los complejos funcionan para detener el proceso de individuación, pueden intimidar a una persona hasta llegar a callejones emocionales sin salida. Uno puede fácilmente caer víctima, por ejemplo, de una necesidad de venganza y de una ira implacable por las heridas infligidas en la infancia o caer en el abismo sin fondo de la nostalgia. El complejo tiene una voluntad propia que a menudo es más fuerte que el ego. Un complejo de inferioridad oculto en la sombra de una persona puede reprimir el deseo de conexión humana debido a heridas pasadas, pero puede manifestarse con un disfraz, y la persona se va a describir a sí misma como una persona amante de la soledad y la independencia, pero que, sin saberlo, dentro va a tener un conflicto porque esencialmente es una persona extrovertida que disfruta mucho de la compañía humana y los eventos sociales. Otro ejemplo muy común es el sabotaje laboral por ese mismo complejo. Imaginemos a Juan, quien ha estado trabajando en una empresa familiar durante años. Desde joven, siempre ha admirado a su mentor y figura paterna, Carlos, el fundador de la empresa. Sin embargo, Juan ha sentido una competencia latente con su colega más cercano, Andrés, quien también es considerado un protegido de Carlos. A medida que Juan asume un papel más prominente en la empresa, comienza a notar que sus relaciones laborales se vuelven cada vez más tensas. Aunque es un empleado talentoso y comprometido, su necesidad inconsciente de competir con Andrés comienza a afectar su desempeño y toma de decisiones. Juan comienza a sabotear sutilmente los proyectos en los que Andrés está involucrado, posponiendo reuniones clave, omitiendo información relevante o tomando decisiones unilaterales que socavan el trabajo en equipo. Este comportamiento, impulsado por su complejo no resuelto, afecta negativamente la dinámica de la empresa y su rendimiento general. Con el tiempo, Juan se enfrenta a las consecuencias de sus acciones y se da cuenta de cómo su necesidad de rivalizar con Andrés comprometió su profesionalidad, dejándolo sin trabajo. La historia nos muestra cómo es fácil caer en patrones destructivos de comportamiento que socavan nuestras relaciones y nuestro éxito. Al no integrar nuestra sombra, perdemos la oportunidad de comprender los hilos invisibles que manipulan nuestras acciones y decisiones. El desarrollo de conciencia nos puede ayudar a cortar estos hilos y retomar el control de nuestras vidas. Este proceso es muy importante para la autosoberanía y la verdadera libertad.